vamos a grabar la clase. No, pero después de los grupos ellos se los comentan igual. Sí, sí, así que sí, entre ustedes manténganse. Después había otras preguntas, ahora no me acuerdo, 2 chicas me preguntaron, yo les dije que lo hablábamos hoy, por el tema de uno de los formularios y las preguntas que habían estado contestando. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Yo a uno te contesté, te mandé la respuesta que hice porque, bueno, estaba, nada, estas cosas que pasan, ayer me tocaba hacer un poco de limpieza en el patio, entonces me quedé cansada, dormí un ratito la siesta, entonces a la noche no me podía dormir, así que estuve con la compu trabajando hasta largo, y contesté, acá. Sí, hay alguien que habló del tema del turismo y que en Sí, la justificación salía como sí, pero incorrecta. fueron 2, entonces quería saber bien. Belén Y fue una una que de me las chicas fue escribió. Belén, que yo le dije que me dijo, que me preguntó si sabía por qué le había salido como error la justificación, y yo le dije que como se corregía automáticamente, que seguramente cuando lo corregía Porque, Gaby iba a exactamente, porque corregir mejor estaba, sí, Rocío y Belén, las dos me parece que fue en la misma pregunta, ¿sí? El panorama, a ver si es lo mismo, era el panorama, a ver quién dice, sí, Es lo ¿no? mismo, El es la panorama misma. para operar esta. La respuesta que las dos dieron estaba correcta. A veces lo que pasa es que el formulario, cuando se arma, que lo armamos en equipo, cuando se pasa de un classroom a otro, salta y se desconfigura de alguna manera y nosotros no lo sabemos hasta que no se hace. Y otra de las cosas es que cuando son preguntas que parecería que tienen una respuesta, pero en realidad son de opinión, es como decía Julieta, en realidad después cuando las observamos nosotros calificamos, aunque te salga por ahí la opinión. Voy a tratar de corregir ese tema de cuando es de opinión, no poner igual ninguna justificación. Lo que pasa que a veces para que a ustedes les salga igual hacia dónde está dirigida el pensamiento o la idea, sale con la forma, no tengo forma de poner opinión, si no es cuando te lo justifico. Y la justificación, si no sale, si no está, entonces me tiene que tirar de esa manera para que vos sepas. Igual quédense tranquilos que lo que es justificación, yo lo leo aparte, ¿sí? O sea, las preguntas que son de justificación, siempre las leo, porque a veces pasa que, no sé, por ahí, lo mismo que pasa con el verdadero y falso, a veces no es tan importante si ponemos verdadero o falso, sino la justificación, porque a veces como le damos la justificación por el opuesto, generalmente puede estar bien, pero por ahí el verdadero o falso no estaba correcto con la justificación. Por eso no se preocupe que cuando yo ya les lo corrige y pase las notas, lo leo. Pero la respuesta en los 2 casos era correcta. Sí, tal cual. Y otra cosa, Rocío no. Belén me preguntaba si nos lo enviaba separado. Gaby, le digo que sí, porque en esta vos no tiene la opción de que ellos justifiquen, entonces no tiene forma de escribir lo que pensó. Claro. Entonces que sí, que lo manden porque Gaby después lo lee. ¿Sí? Sí, sí. Así que a los otros si tienen alguna duda con eso, también. ¿Sí? Ok, listo. ¿Alguno tiene alguna otra duda de lo que viene viendo? ¿No? 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 Están todos en la cama. Después, al final, Gaby, si yo no sé si Gabriela las dejaría, ¿eh? Mire que ya vimos bastante, ¿eh? Mire, Gabriela no sé si los dejaría. Yo digo porque después dicen que vos sos la buena, no sé, ¿eh? Yo estoy en la cama, pero con la cámara prendida. Está perfecto. Es verdad. Estoy en la cama, literal. Está sentada No parece. No parece. Bueno, a ver. Está sentada en forma de recepción de aprendizaje. Vamos. Sí. Bueno, entonces vimos varias cosas hasta acá. Sí, está bien. Igual yo lo veo y la verdad que no, o sea, está bueno que tengan la cámara, porque a nosotras, a ver, después de trabajar tanto tiempo con ustedes, o sea que venimos, y la verdad que venimos lunes y jueves trabajando, ya más o menos con Gabriela los conocemos y sabemos que nos tratan con respeto, que se preocupan por la clase, lleva el colchón, dice. Entonces, la verdad que nosotras ya sabemos, entonces en realidad la cámara es más por una cuestión nuestra, de verles las caras, porque cuando uno da clase que está de este lado, es como si vos estuvieras en el aula, en el presencial. Antes, hace mucho tiempo, el docente estaba arriba de una tarima aparte, ahora son más equitativas las aulas, pero bueno, por ahí en la que damos nosotras clase con Gabriela tiene una tarima, entonces es la forma en que los vemos,
y en las que uno también interactúa, y tanto el docente como cualquier orador tiene sus tips, para que no solamente los tiene, sino que son tips de oratoria, para poder seguir una clase y hacerla entretenida. Entonces es más para nosotros el tema de la cámara, porque la verdad que, bueno, se dificulta cuando yo miro para adelante y la veo a Gabriela, que ya la conozco hace mucho, y me veo mi propia cara. Entonces cuando hablo, ¿sí? Veo mi cara, y bueno, pero igual estamos haciendo una dinámica linda y ustedes escriben en el chat, y entonces, bueno, uno va cambiando un poco. Eso también está bueno para nosotros. ¿Qué dice? No sé. No, pues yo les estaba escribiendo, digo, ¿qué tema? Porque se perdieron el primer invierno en el campus universitario. Porque nosotros vamos a ahora está bastante urbanizada la facu. Habla que les voy a buscar algo, habla que les voy a buscar algo. A ver cuando yo iba a la facu, que empecé en el 99, yo cuando me iba en invierno decía, me iba al campo, literal. Creo que me ponía 8 medias para ir a la facultad porque hacía tanto frío. Los inviernos eran muy complicados. Miren esto, chicos, miren esto. A ver, tanto Gabriela como yo somos fanáticas. Yo no tengo muchos años más que Gabriela, pero créanme que hace mucho que voy a la facu, así que adoro. No, pero ¿sabes lo que pasa? Ahí dicen, ¿estudiaba adentro o afuera? Les cuento. La facu tiene una particularidad y lo van a aprender el próximo invierno. Esto fue un invierno en la facu. Y no hace no hace mucho. Miren lo que fue esto. Cuando nevó, fue como en 2009 eso, ¿no? Sí, 2007. Mi hija tenía 2 años, sí. Sí, fue espectacular, así que bueno, esto no quería dejar de mostrarles. Miren, a ver si tengo otra. Sí, ahí está la otra. Miren qué bonita. No, lo que le pasa a la facu... que esta es la parte de atrás de la facu, ¿eh? Esta es la parte de atrás. Esta puerta es nueva, porque bueno, esta es otra de las cosas que tiene la facultad desde que yo soy alumna, desde que tengo 18, siempre se hacen cosas, siempre. Va renovando. Sí, lo que se puede. Los cosas de las bicis también los cambiaron. ¿Qué cosa? Perdón. Lo de las bicis. Sí, lo cambiaron. Todo se va cambiando, pero aparte tiene la particularidad de que se está haciendo y se hace también pensando en todas las reglamentaciones que se tienen que cuidar. Están las rampas para discapacitados, tiene los ascensores, tiene el ascensor en el aula magna, o sea, un ascensor para subir, ¿no es cierto? Por si tenés alguna persona con silla de ruedas, entonces hay como una subidita chiquitita al costado, que no sé cómo se llama, pero es como un ascensorcito, o sea, tiene todo. Pero fíjense qué hermoso que era esto, no digo, bueno, está fabuloso, ustedes que hablaron esto, y lo que Gaby decía, y está la parte de adelante. No, pero los chicos me dicen, si yo estudiaba afuera y por eso tenía frío. No, es que la facultad tiene una particularidad. Los primeros fríos son en junio. Y cuando es junio, la calefacción de la facultad recién arranca la caldera, entonces hace frío. Cuando volvés de vacaciones, o sea, haces el receso invernal y volvés en agosto y empieza a hacer calorcito los primeros días de septiembre, te morís de calor. Entonces, siempre tiene ese tema, que en junio... Está compensado. Están hablando. Che, yo estoy grabando esta clase, chicos, pero me están hablando del mosquito. Bueno, claro, y después en el verano, no, el tema de los mosquitos, una cosa... Los días de humedad de verano son... No, terrible. Tremendo. Por eso yo me reía, y siempre y digo, bueno, yo me iba preparada porque me iba al campo. Y después, bueno, cuando ustedes interactúen con chicos de otras universidades, van a ver que es muy gracioso. No, pero bueno, la verdad que sí, buenísimo. Igual nuestro campus ahora está bellísimo, los días de... Debo de tener otra foto, pero no la tengo acá, no la tengo bajada, porque yo cada vez que voy trato de sacar fotos también en algún lado, pero bueno, y tengo infinidad, pero bueno, la última que fui en el verano, pero ustedes fueron en la facu. Estoy preguntando. No sé lo que te dice Gabriela, porque la verdad que nosotros tenemos un campus que parece de película. Entonces, pero todo tiene su pro y su contra. O sea, en verano te matan los mosquitos. Y en invierno es cierto que hace frío, pero no en las aulas. Tenemos muy buen sistema de calefacción, eso ya porque son viejos. Lo que pasa es que tiene razón Gabriela. Vos tenés, cuando empieza verdaderamente el invierno, te pasaste por alterar algunos fríos y después viene calor de nuevo. Y el tema de las calderas es todo un tema de cómo trabaja la caldera. Entonces sí, tenés por ahí algunas semanas que hace un poquito de frío. Y cuando están los mosquitos. Pero bueno, igual hay muchos sistemas afuera, los chicos pueden estar afuera, por supuesto, y hay siempre estas cosas de citronela y todas esas cosas. La verdad que la prefiero de las dos maneras a la facu.
Es hermosa cuando no hay alumnos, por ahí tipo 2, 3 de la tarde, es hermosa cuando están llegando a la mañana, es hermosa cuando es a la tarde que llega todo el malón de gente vestido, porque a la mañana son chicos que por ahí están, que son más chicos, y entonces vienen con una cierta vestimenta, entonces tiene una onda escuela secundaria, y a la noche vienen todos rápidos, A trajeados. la noche son todos de traje, es Y impresionante. claro, como porque las vienen peladas, Vienen de trabajar, sí. claro, vienen de todos en la trabajar, auditoría. a la tarde, bueno, que está mucho más silenciosa, ¿no? Tipo 2, 3 de la tarde está más silenciosa y por ahí la podés recorrer, pero está buenísimo, la verdad que nada. Igual para mí los dos mejores meses del campus para aprovecharlo son marzo-abril, que es cuando recién empiezan ese primer mes, y noviembre. Esos 2 meses que no es hermoso. Yo me acuerdo que esos meses aprovechaba para quedarme en la facu a estudiar. Porque a veces a la tarde, como dice Marcia, está tan tranquilo que por ahí te sirve quedarte y está bueno el lugar. Tiene Sí. mucho espacio. Tiene mucho, sí, bueno, aparte, bueno, el buffet también, qué sé yo. Encuentren ustedes su propio rincón de la facu y después igual no se van más, pero sí, cada cosa. A mí me gustaba la biblioteca, ¿no? Como buena friki, y iba a la biblioteca. Igual ahora está hermosa. La sala de lectura yo la amaba. Sí, era mi lugar en el mundo, chicos. Ahí Nunca fui a la biblioteca. no quería volver. Ahora la biblioteca está al costado, yendo para el lado de lo que sería las facultades sociales, porque ahora tenemos todo un campus. Claro. Cuando nosotras empezamos ¿no? La primera fue económicas y después sociales, como edificios, y no estaba la biblioteca, estaba dentro de lo que era lo mismo, que no era, por supuesto, lo que es esta biblioteca, ¿no? Era un aula chiquita, que estaba propio en económicas, ahora está integrada, se maneja de todas las facultades, pero bueno, económicas tiene también ahora una... Claro, pero no si los que no Gabriela conocen... dice, yo me iba a leer acá, o tenía buffet. Bueno, ahora tenés una sala de lectura, o sea, económicas tiene su propia sala de lectura. No se pierdan, los que no conocen la biblioteca nuestra central, no se la pierdan. Tienen un área para hacer trabajos de equipo, porque a veces combinar espacios, cada uno vive en una punta diferente, te juntás ahí, tenés un espacio de trabajo súper cómodo. Las salas de lectura. Hablando de todo eso, ¿qué estamos hablando? ¿Qué le pasó a la facultad? Creció. ¿Cómo se llama lo que ustedes estudiaron? ¿Cómo sería en sistemas esto? ¿Qué se produjo? Un cambio estructural. ¿Una morfo? Morfogénesis. Eso, morfogénesis, bien. Yo les estaba sopilando por el chat. Paula dice, morfogé, dice Paula algo así, yo hago esas cosas, ¿viste? Le cambio la palabra. Sí, tal cual, una morfogénesis, que tenía que ver con el cambio de estructura, ¿sí? Que generalmente indicaba un crecimiento, pero no necesariamente. La palabra clave es cambio, es un cambio de estructura, decía. Entonces, ¿qué son las estructuras? ¿A qué se le ocurre que puede llegar a ser? Yo les digo siempre que me gusta hablar de la organización como es una organización viva, ¿sí? Es un sistema abierto, como si fuera una persona, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que decir cuál es la estructura de una persona, ¿de qué estaría hablando? La estructura de la empresa es la parte formal. Ok, la parte formal me gustó, sí, es la parte formal, pero ¿qué sería de la parte formal, la estructura? Si yo hablo de la persona, a ver qué me van diciendo. Sí, es un sistema, la organización es un sistema abierto. Es un sistema porque es un sistema abierto. ¿Qué le pasa al cuerpo humano si no tuviera esta estructura? ¿O a qué me refiero cuando yo hablo de estructura? Cuando hablamos de cuerpo humano, ¿cuál es nuestra estructura? Para que Julieta dijo algo. Biología 1. Es la base para que funcione, sí, pero ¿qué es? Yo dije que del cuerpo humano tipo sería como los huesos, ponele que... Exacto, el esqueleto. Exacto, el esqueleto. Eso es lo que vendría a ser, la estructura, ¿sí? Lo que sería el esqueleto, algo que la sostiene, tal cual. Que por supuesto no es que solamente eso sostiene la organización. Pero estamos hablando por ahí, como decía Julieta, creo, de la parte formal, y creo que Paula también lo decía, de la parte formal. Entonces es algo que la sostiene. Muy bien, sí. Y es el esqueleto. Vamos a ir compartiendo cosas.
¿Se acuerdan que cuando vimos Fayol, les dije que él estaba muy centrado en lo que llamábamos la anatomía de la organización? ¿Sí? Por eso volvemos de vuelta a Fayol, pero ya esto nosotros lo venimos conversando. Ahora lo vamos a tratar como estructura propiamente dicho. Bueno, entonces, fíjense, quería ponerlo ahí arriba porque si no, no los veo. Entonces, el tema de hoy, si ustedes ya vieron algo en el aula virtual, en la plataforma, en el Classroom, es estructuras. Lo que vamos a ver es lo que sería la construcción de la organización, pero no la construcción, ojo, tengámoslo entre comillas, la construcción en esto que dijeron ustedes, son las relaciones formales, es lo que sostiene la organización desde lo que es la formalidad y de lo que serían las formas, ¿sí? Vamos a la forma. Después está todo lo que va adentro, porque todo junto. Si yo tengo el esqueleto de la persona y no tengo los órganos, ¿funciona? ¿Está viva la persona? No, es solo el esqueleto, ¿sí? ¿Ok? Si no tengo ningún sistema de circulación, ningún sistema respiratorio, tampoco, ¿sí? Entonces está todo integrado, ¿sí? Y lo mismo, si todo esto que yo les estoy diciendo, tengo el esqueleto, tengo los órganos, tengo los sistemas que hacen que los órganos estén interrelacionados, pero la persona no piensa, ¿sí? Es un ente, es una cosa que está, ¿sí? Es un vegetal, o sea que también las ideologías, lo que serían las ideologías, después vamos a ver la cultura, si eso no existe tampoco es, ¿sí? O sea, está todo integrado, que es lo que vimos ya en sistemas. Gaby les habló mucho del tema de lo integral cuando vimos sistemas, así que eso quiero que quede claro, pero ahora vamos a ver una de esas cuestiones que es tan importante, que tiene que ver con esto de la formalidad, lo que la sostiene desde lo formal, lo que es necesario que tenga, que es este esqueleto, que son las estructuras, y que no son siempre iguales, ¿sí? Pero que son necesarias, y que como vimos ya, ustedes vieron en la facultad, la esencia de la facultad se mantuvo durante todos estos años, de cuando yo entré a cuando entró Gabriela, y esta impronta que tenía la facultad de estar al aire libre, de tener el contacto con los mosquitos o con el frío, qué sé yo, de una manera lo viví yo, de otra manera Gabriela, pero se mantuvo en el tiempo, porque es lo que le da esta vida a la organización. Pero morfológicamente, anatómicamente, como dice Gaby volviendo a Fayol, sí se fue modificando. En este caso porque creció, ¿sí? Entonces sí se fue modificando lo que es la estructura, ¿sí? Y que sí se modificó aparte, que yo les dije, por otras cuestiones que tienen que ver con otras reglamentaciones, otra inclusión, otro cambio también en el contexto. Hay otras cuestiones de estructura que cambiaron, como por ejemplo, cuando yo entré, que por ahí teníamos que pelearnos para que hubiera papel higiénico en el baño, a hoy que hay sí, Julieta se ríe, pero a hoy que hay un ascensor que te comunica un piso con el otro para que una persona que tenga algún tipo de discapacidad motriz pueda subir, o un docente, porque a veces no solamente la casa no está compuesta solo por alumnos, que un docente tenga un problema y pueda llevarse un retroproyector para arriba, ¿sí? Eso también tiene que ver, y tiene que ver con la influencia del contexto en la estructura de la organización. Me cambio, y ahí no hay crecimiento, hay un cambio, lo mismo con el aula magna. Si ustedes se imaginan, después les voy a mostrar la foto, de cuando me recibí yo, que me recibí en el aula magna, que estaba completamente al revés. A hoy, con lo que yo les estoy diciendo, que tiene un pequeño ascensor para que pueda subir un alumno o un docente, ¿sí? O un invitado, un expositor, que pueda subir con una silla de ruedas o con un bastón, ¿sí? O que pueda estar subiendo, tiene que ver entonces con una influencia del contexto, tiene que ver también con reglamentaciones que hacen, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que hace a lo que son las estructuras, y me van a ir conformando, ¿sí? Toda la organización. Pero guay, es lo que yo digo, la organización está viva y tiene esta impronta. Y cuando nosotros dijimos, y ya empezamos, y ya no me acuerdo, porque creo que la clase que viene vemos cultura, cómo se va conformando, igual creo que algo lo vimos, tiene que ver con los valores centrales de la organización. Entonces, económicas es así, y pudo poner un ascensorcito digo ascensorcito no por minimizarlo, sino porque no sé cómo se llama, Gaby, después me lo buscas y me decís, pero para que suba un invitado. Es una plataforma que se desplaza. Es una plataforma que sube, tiene que ver con los valores centrales que tuvo siempre la institución, que eso es lo que le da la vida y la particularidad a una organización que la hace distinta a otra, ¿sí? Como esto que decíamos, los mosquitos por ahí, no importa en qué año yo, en qué año Gabriela, y ustedes también ahora, ¿sí? Pero que le dan esta vida y este sentido a la facu, que comparte todo y estás compartiendo el aire libre con las. De hecho, ahora hay un auditorio afuera y hay docentes que dan clase afuera, depende las prácticas que se tienen de las materias, ¿sí? Uno de los que... ¿Profe? Sí.
El auditorio son los banquitos que están al lado del buffet, ¿no? Pintados de colores, no. El No. auditorio. ¿Viste la foto que yo puse en el Classroom nuestro? Sí. Bueno, eso es una parte de lo que es el auditorio que yo te estoy diciendo afuera. Me encanta esa foto porque Ah, sí, eso decía. Sí, es, eso decía. es que es como circular. Cuando los pintaron, yo había hecho el curso de nivelación. Y Ah, cuando los pintaron, tipo, al tiempito, a las 2 semanas, nos sentábamos ahí y nos manchaba todo. ah, Estaba todo rojo y amarillo después. es ese. Después si tengo otra foto que seguramente sí les muestro y les comparto bien lo que es el auditorio. Hay muchas fotos de ahí. Bueno. Sí, y la influencia del contexto en ese tema, por ejemplo, van a encontrar que dentro de nuestro mismo campus, como hay otras incidencias de influencia, también a veces depende a la facultad que pertenecemos, también hay otras formas de estructurar la universidad. Por ejemplo, no es lo mismo las prácticas de agrarias que las que tiene económicas, ¿sí? Y por ahí podemos compartir el campus, pero hay diferencias. Así que eso Sí. también es importante tenerlo en cuenta. Y después, lo que era gracioso, lo del papel higiénico, si ustedes hablaran seguramente tienen amigos que van a otras universidades o otras universidades públicas y consulten acerca de los baños, porque no es por ser que estamos en económicas de Lomas, pero bueno, hay diferencias, Sí. que hay gente que viene a otras universidades y se sorprende, y vos decís, era algo tan elemental, pero bueno, no siempre sucede, por eso la influencia del contexto a veces hace, digamos, un poco a lo que pasa dentro de la estructura. Sí, ¿Sí? sí, sí, pensar en todo, hasta los espejos, bueno, no importa, tendríamos para hablar horas y horas y horas de lo que es la facu y de cómo se piensa en la facu. Y ahora que no lo pudieron ver, también estaban ploteadas también algunas indicaciones ¿viste? De los baños y qué sé yo, bueno, hermoso, y bueno, todavía no se pudo ver, pero ya se va a ver que está bellísima, está hermosa. Bueno, entonces, para resumir, si ya entendieron, creo que entendieron, ¿no? A ver el chat, ¿vienen entendiendo? ¿Sí? ¿Qué Y entendieron? hasta La ahora, facultad es hermosa. Creo que entendieron que la facultad es hermosa, pero aparte de haber entendido eso, a ver, que la estructura de una organización entonces, ¿qué son? Es el conjunto de todas las formas en las que se va a dividir el trabajo, ¿sí? Van a ser tareas distintas, yo las tengo que agrupar de alguna manera, entonces para poder coordinarlas, que es lo que dice Fayol, no nos estamos yendo de lo que ustedes ya vieron al principio con lo que Fayol establece que es el proceso administrativo. Entonces, dentro de lo que era la planeación, si van a ejecutar, si van a diseñar ciertas tareas específicas para las que se les van a asignar recursos y las vamos a dirigir, esto no cambia eso. Es lo mismo, solo que ahora dice, dentro de todo esto, que justamente era el tema de los recursos, es estructurarlo, es entender estas líneas, estos lineamientos, ¿sí? Que se determinan, ¿no? Para el rumbo de la organización se tienen que acomodar en tareas. Y bueno, las tareas de alguna manera vamos a buscar que sean homogéneas y con algún criterio de homogeneidad las vamos a distribuir de una manera determinada para poder coordinarlas. ¿Está? ¿Sí? Vamos. ¿Se me durmieron? ¿Dónde están? ¿Cuántos somos? No, somos 33, éramos recién. Ah, somos 30 ahora. Ya se Sí. me fueron. Bueno, no les gustaba. Bueno, hasta acá vamos, entonces, ¿Sí? es lo que nos sostiene, es lo que con lo que vamos a distribuir tareas. No hay Bien. una ideal, es la ideal para nosotras, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué es lo ideal para cada uno, ¿sí? Bueno, no importa, ¿sí? Y permite, junto con otras variables que ahora vamos a ver, que con Gabriela ya les estuvimos mencionando algunas, alcanzar los objetivos fijados. Eso es lo que yo decía recién de Fayol con el tema de la planeación, ¿sí? Y obviamente que entonces se ve afectada, como recién dijimos, con el tema de la facultad, por agentes internos y externos, ¿sí? Esto que decíamos, por ahí hay ciertas necesidades internas de los alumnos hace que se modifiquen de alguna manera, pero también hay ciertas necesidades externas que influyen en que se pueda ir modificando esto. Entonces estas son algunas de todas las variables, ¿sí? Que pueden determinar la estructura, ¿sí? O cómo se va a estructurar una organización, el entorno económico, lo político, ¿sí? Bueno, la globalización, lo que es la propia cultura, ¿sí? La cultura del país, ¿sí? Los desarrollos tecnológicos como ahora puede estar pasando con el tema de la virtualidad, ¿sí? Proveedores, consumidores, en fin, todos los stakeholders, ¿sí?
cuál es la misión, la visión y los objetivos, que ustedes esto ya lo estudiaron, de la propia organización, ¿sí? Piensen que esto nosotros estábamos viendo porque se dio en la charla la facultad, pero esto hace a lo que son todo tipo de empresas, organizaciones con y sin fines de lucro, pero muy dirigido, hola Karen, muy dirigido a lo que es la empresa, aunque nosotros lo llamamos organización porque incluimos aquellas que no tienen fin de lucro, pero muy dirigido a la empresa. Por eso hablamos también de proveedores, hablamos de la misión, la visión y los objetivos que tiene desde un primer momento la organización, la competencia, que esto es clave, voy a modificar mis estructuras en función de eso, de cómo el mercado va teniendo ciertos requerimientos. Bueno, es como el ejemplo que les estaba dando de la virtualidad. Bueno, si yo tengo que hacer ventas online y mi competencia se está adelantando con esto no llegó de golpe, pero se está adelantando, bueno, de eso puede hablar Gabriela. Bueno, no le queda otra más que tener que ir adaptando ciertas cuestiones a lo que son las redes sociales, a meterse en otro tipo de cambio, y eso me cambia una estructura, quiera o no, en algún momento, dentro de lo que Gabriela está trabajando seguramente, así sea una persona encargada, voy a tener que formalmente, como decía Julieta, porque estas son las líneas formales, determinar que hay un departamento que se encarga, ¿no? De, no sé, de la venta online, o de como sea, como quiera que lo vayamos a mencionar, y eso sí o sí dentro de lo formal, aunque un espacio físico le voy a tener que designar, que va a ser seguramente un escritorio, o no, se verá, porque ahora, pero bueno, entra dentro de cualquier tipo, puede ser entonces una estructura en red, una estructura virtual, como sea, pero algún tipo de modificación con lo que tiene que ver con la exigencia del mercado y las situaciones, me va a generar. ¿Sí? ¿Hasta acá? Ahí lo que dice Marce, fíjense cómo el tema de la pandemia, porque a veces la estructura se asimila mucho a como que es la forma, y cuando hablamos de forma, pensamos que es tangible. Decimos, bueno, va a estar estructurada de esta manera, porque vamos a la oficina y nos sentamos acá, y vemos la cara a nuestro jefe, y entonces ocurre qué. Pero fíjense que la estructura, la abstracción del pensamiento de cómo es esa organización, se respeta independientemente del espacio físico. Con mayor o menor adaptación, la pandemia un poco puso, digamos, en jaque esa situación. La gente tuvo que hacer teletrabajo, pero eso no evitó que siga existiendo una estructura a quien le respondemos, alguien que va a ser responsable por un equipo de trabajo, vamos a seguir teniendo objetivos que cumplir. Lo que nos pasa a nosotros en la Facu, más allá de que no esté la tarima de por medio y que no estemos en el espacio físico del aula, seguimos respetando, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver un poco con esa estructura. Exacto, como dice Karen, buscaron otros métodos. Entonces, eso es lo que nos pasa también con la estructura. Y también van a aparecer cosas nuevas, que es la parte de que tienen que adaptarse y que el contexto económico impacta. Yo antes tal vez no vendía por internet, o si lo estaba pensando, lo acelero, lo hago, lo cumplo. Bueno, todo eso es lo que un poco se manifestó en todo esto que es imprevisto, que es la pandemia, como la adaptación de la estructura también tiene que acompañar. ¿Sí? Y ahí podemos combinar todo, porque podemos hablar de sistemas, porque la morfogénesis de alguna manera va a estar presente, o sea, la adaptación del sistema propiamente dicho. Entonces todo, van a ver que todo lo que veníamos viendo en toda la primera etapa, lo vamos a poder, digamos, visualizar y plasmar concretamente ahora con estos temas puntuales. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Bien, encaminado al mismo objetivo. Bueno. Y se relaciona directamente con el planeamiento, que es lo que veníamos viendo el otro día. Claro, ¿sí? que por ahí quedaba un poco abstracto todavía, ¿no? Y un poco en el aire lo que era, que una cuestión era verlo como técnica, ¿no? A lo que de pronto el profesor Gabriel decía, bueno, pero no es tan complejo, no, como técnica no es complejo, ahora incluirlo dentro de lo que es el proceso y un proceso estratégico en toda la organización, por ahí les resultaba hasta un poquitito complejo. Entonces, ¿cómo sería el diseño? Ahora, si hasta acá está claro, bueno, hay una cuestión en la cual, bueno, sí, es cierto, todo esto se entiende, y desde lo formal yo necesito establecer cuáles son estas tareas, ubicarlas con un criterio estratégico para poder distribuir este trabajo y poder coordinarlo para cumplir con los objetivos que tiene la organización. Hoy recién antes de la clase hablábamos con Gabriela de que también hay ciertos niveles debido a la planeación en los cuales esto se va a diseñar, pero lo cierto es que para el diseño entonces de las estructuras nosotros manejamos dos autores que son Robbins y Mintzberg. Ahora, Mintzberg es el clásico en lo que es estructuras, y vamos a tener tanto entre unos como otros ciertas preguntas claves.
y ciertas respuestas que me van a decir entonces a qué parámetros tengo que prestar atención, ¿sí? O qué cuestiones, variables presto atención que me van a definir los parámetros para poder yo determinar cómo va a ser esta estructura, ¿sí? A ver, ustedes hablaron de lo que era el esqueleto, ¿sí? Entonces, si yo tengo una persona que vive en África, donde hace mucho calor, o tengo otra que vive por ahí donde hace muchísimo, muchísimo frío, ¿sí? Entonces, y lleno de nieve todo el tiempo, el físico no es el mismo, el de que tiene que soportar el calor, ¿sí? Que el que necesita reservas por ahí de grasa y agua, como los que son más peticitos, ¿sí? Entonces, eso que es la adaptación a lo que genera el entorno, ¿sí? A cómo yo me tengo que enfrentar, ¿sí? Que va a ser un mercado u otro, me va a determinar entonces la forma que yo tengo. Entonces, yo, para eso voy a tener ciertas preguntas, entonces yo me voy a preguntar, ¿hace frío o hace calor? Bueno, si hace frío, vamos a tener a alguien más peticito, hace calor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen acceso para comer? Listo. ¿Cuánto va a caminar? ¿Va a caminar? ¿Se va a mover? ¿No se va a mover? Entonces, en función de eso, ¿sí? Son ciertas preguntas, ciertas respuestas, vamos a decir, bueno, vamos para acá, o bueno, vamos para allá, va a ser más peticito y más regordete, va a ser más alto y más delgado, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien, bueno, entonces, las preguntas por ahí van a ser, ¿en qué grado pueden estar subdivididas las actividades en tareas separadas? Como sería el grado de especialización, ¿se acuerdan que ustedes esto lo vieron con Taylor? ¿Va a estar muy especializado o menos especializado el trabajo? ¿Sí? Entonces, eso, si yo después respondo que sí o que no, me va a dar el grado de especialización que tengo. Cuanto más especializado sea o menos especializado, voy a estar hablando de alguna empresa que se dedique a producir algo que tiene que haber mucha especialización de la tarea o no, por ejemplo. Puede ser que estemos claros hasta ahí. ¿Se entiende? Porque esto lo van a encontrar en el material, ¿sí? ¿Sobre qué base se van a agrupar los trabajos? O sea, una vez que yo ya tengo los trabajos definidos, ¿cómo es que yo lo voy a pensar para que de manera homogénea yo pueda tener distintos departamentos que estén trabajando? Entonces me va a decir, ¿cómo está departamentalizada? Si yo, por ejemplo, voy a vender y tengo la posibilidad de vender acá y en el interior, voy a tener algún departamento de ventas que se ocupe de Buenos Aires y voy a tener un departamento de ventas que se ocupe de Tucumán. Entonces va a estar departamentalizada por zonas geográficas, que tienen ciertos beneficios y ciertas cuestiones que no son tan beneficiosas. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta cómo va a estar especializado el trabajo, cómo va a estar departamentalizado, a quiénes van a responder los individuos. Va a haber mucho menos control. Si está muy especializado, ¿qué les parece que si está muy especializado? ¿Va a haber mayor cadena de mando o menor? ¿Qué decía Karen? No, es Paula que puso esperar, pero no sé si era por un concepto nuestro y le pregunté. Pero Karen habló. Ah. Bueno, ¿sí? Había dicho mayor, profe. Claro, listo, exacto, exacto. ¿sí? No tenía prendido el micrófono. Sí, después dice, bueno, y lo mismo con la extensión del control, lo mismo cuando yo voy a tomar decisiones, si yo voy a tener una organización en la cual de pronto tengo el dueño con 2 o 3 gerentes y después los empleados, ¿sí? Lo más probable es que las decisiones, ¿quién las tome? Si yo tengo una estructura como la que les estoy diciendo, con solamente el dueño y 2 o 3 gerentes, ¿quién toma las decisiones? Y el dueño. El dueño, entonces va a estar más centralizado. Ahora, si yo tengo una organización muy grande, con mucha especialización del trabajo, una gran departamentalización, hay muchas empresas divididas porque yo tengo... ¿Cómo está la forma de tomar las decisiones? Más descentralizada, hay más gente que interviene en la toma de decisiones, no por ahí de vender definitivamente la compañía, ¿sí? Que se termina tomando en algún determinado lugar, no estamos diciendo todo, pero las decisiones van a estar más descentralizadas, ubicadas en distintos lugares de la organización. Entonces, ¿dónde se toman las decisiones? Hay que preguntárselo para saber esto. O sea, estos parámetros son importantes a la hora de decidir cómo es una estructura. ¿Por qué? Porque yo después voy a trabajar en esa organización. O sea, tengo que llevar adelante una estrategia. De la misma manera, antes, si yo antes pienso en qué estrategia quiero, digo, bueno, entonces esto tiene que ser de tal o tal manera. Si va a haber muchas reglas o menos reglas
para los empleados y directivos. ¿Se acuerdan? ¿Quién? Había un autor que yo le había dicho medio pirucho, ¿quién, por dónde pasaba que tenía muchas reglas y reglamentos? ¿Quién era? ¿Quién era ese autor que quería prever todo? Está en pero no quiero meter la pata. Max Weber, de la burocracia. Entonces, si hay mucha especialización del trabajo, mucha muy bien, Axel, ahí puso una bien. gran cadena de mando, de autoridad, bueno, está muy formalizada la organización, ¿sí? Entonces, si está muy formalizada, yo ya sé que una empresa de, no sé, de publicidad, que tiene que trabajar a todos los días con un proyecto distinto, que recibe mucha influencia, y no puede estar tan formalizada. ¿Sí? Vamos a tener menos formalización en ese tipo de trabajos, ¿sí? Una pregunta, vieron que acá se está haciendo preguntas clave, y esto nos hace acordar, o espero que les haga recordar, a la clase que hablamos de planeamiento, donde también al principio del planeamiento nos hacíamos preguntas clave. Entonces acá ya estratégicamente el planeamiento decidió a dónde quería ir y qué quería hacer, y ahora estamos en el cómo hacemos esto, qué necesito. Entonces empezamos a preguntar, para cumplir todo lo que yo ya planifiqué que quiero y hacia dónde quiero ir, bueno, ¿cómo le correspondo? ¿Con trabajo más especializado, con más cadena de mando, con departamentos? ¿Qué departamentos? ¿Cuántos departamentos? ¿Se ve eso? ¿Sí? Que empezamos como de las grandes ideas y las grandes preguntas, tenemos que ir poniendo cosa en su caja, donde le corresponde. En esta nos estamos preguntando cómo hacemos y qué necesitamos, ¿sí? Por eso ahí decía, no hay estructuras ideales. Yo lo que digo es que hay estructuras requeridas, porque cada organización, como tiene un planeamiento estratégico y va hacia un lugar, requiere de una estructura que la acompañe, ¿sí? Entonces puede haber tantas estructuras como organizaciones conocemos. ¿Hay ciertos estándares? Sí, claro, por supuesto. Hay determinados modelos a grandes rasgos. Después, cada una va a requerir darle su impronta personal para esto que digo, porque necesito responder a esta estrategia que yo diseñé, a este lugar a donde yo quiero ir, ¿sí? ¿Se va viendo eso para que cobre sentido? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Qué dicen? Porque yo no tengo, como yo tengo la pantalla en grande, no veo. No me están respondiendo, pero Karen puso cara de que sí. Bueno, bien, ahí vamos. Bien, bueno, entonces, dicho esto, y con lo que decía Gabriela también, hay otros factores que hacen. Uno eran estas preguntas que yo me voy a estar pensando en cuanto a la parte interna, y después aparte tengo entonces, ¿qué otros son los factores situacionales? ¿Qué es lo que nosotros vimos al principio? A ver cómo afecta la tecnología, la incertidumbre del entorno, propio la estructura, la estrategia, el tamaño de la organización. Otra vez, todo esto me va a llevar a la estructura. Les muestro esto sencillamente porque es lo que ustedes tienen, el power que ustedes tienen para estudiar, está muy claro también, tiene el audio, ¿sí? Entonces, como nosotras generalmente en nuestra dinámica les damos con nuestras palabras las cosas para que lo entiendan, les incluyo igual esto para que vean que tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando, ¿sí? Ahora, vamos a esto, con lo que decía Gabriela, lo que hablábamos de Fayol, lo que decíamos del planeamiento. Lo único a tener en cuenta es que esto vuelve a ser cíclico, todo es cíclico, todo está integrado, todo está interrelacionado. Entonces después uno no entiende dónde empieza y dónde termina. Lo cierto es que tanto la estructura como la estrategia, y después se conforma la cultura, van de la mano. No hay decisión sobre una que no afecte a la otra. ¿Sí? Por lo tanto, van de la mano. Entonces, la estructura es una consecuencia de la estrategia. Gabriela recién decía, ojo, que todo esto tiene que ver con un planeamiento que uno ya tiene, que la organización ya tiene, ¿sí? El ajuste es permanente por lo que estamos diciendo, tiene influencias, no es un ambiente cerrado, no es un sistema cerrado. Entonces, como tiene influencia, esto está en permanente dinámica. Lo que sí es cierto es que una cosa va de la otra y que se conforma en función de esto también la cultura, ¿sí? Entonces, no va a ser lo mismo, por ejemplo, lo que yo les di el ejemplo del ser humano, no es lo mismo entonces si yo tengo una estrategia en innovación, donde tiene que ser dinámica, porque obviamente la organización, ¿cómo va a estar? Tengo que tener poca especialización, respondiendo a las primeras preguntas, ¿sí? Poca formalización, ¿sí? Y va a tener que estar descentralizada. Porque si yo para una innovación que tiene que ser súper ágil, yo necesito pasar por 3 o 4 controles, para cuando alguien me diga, sí, dale, salí con ese proyecto, mi competencia ya armó 3. Y si yo tengo una estrategia de minimización de costos,
obviamente que yo necesito que tenga mucho control, porque yo estoy hasta el más mínimo detalle controlando los costos. Entonces sí tiene que haber especialización del trabajo, sí tiene que haber control, sí tiene que estar formalizado. Todos tenemos que hacer lo mismo, de la misma manera, o siguiendo las mismas pautas, porque entonces ahí yo minimizo los recursos, ¿sí? No desperdicio, y muy centralizado, ¿sí? ¿Segura? ¿Entiendo hasta ahí? Está ahí Gabriela les iba a hacer una aclaración, por eso la diferencia entonces entre lo que es mecanicista y orgánico, que es lo que yo les estoy poniendo acá, ¿sí? Uno es más rígido, el otro es más flexible, porque la estrategia que se sigue es distinta. Gaby, ya les Sí. explicaste lo del planeamiento, pero hacerles la observación. Claro, porque lo importante, o sea, no es que la estructura puede ser algo aislado, porque la estructura, nosotros decimos, bueno, nos ayuda a distribuir las tareas, sí, pero la estructura es más que dividir las tareas, ¿sí? Porque es lo que nos va a dar cuál va a ser este esqueleto, cuál va a ser el andamio con el cual va a trabajar la organización. Si bien hace una distribución de tareas, porque lo requiere, coordina esas tareas, y esa coordinación es donde está, digamos, la importancia de cómo me voy a adaptar o no a mi estrategia. Por eso la estructura va de la mano con el pensamiento estratégico, porque si yo no sé a dónde quiero ir, probablemente no sé lo que requiere y cómo me tenga que dividir o organizar. Entonces ahí es importante tener en cuenta que como lo vimos en el control, como lo vimos en planificación y como lo vimos en la determinación de objetivos, existen los niveles. La estructura deviene de esta parte del nivel estratégico, ¿sí? El nivel estratégico es el que va a definir a dónde quiere ir y qué requiero para llegar ahí. En esa organización requerida entra la estructura. Esa estructura nos va a decir cuál es la división y cómo nos coordinamos. Pero hay una idea anterior, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Para que sea claro dónde nos paramos, quién define ese diseño organizacional. Se llama diseño organizacional. Elijo cómo quiero ser. ¿Sí? Es que no ¿Ven? me Ahí la queda organización otra. tiene ventaja. Es ¿Se que no, dan cuenta, no? ¿Se ¿sí? dan cuenta, no? La organización no tiene genética. Ejemplo, yo quería medir 1,75 m. Totalmente imposible, porque mi madre y mi padre Claro. no miden más de 1,70 m. Entonces, genéticamente estoy condicionada. Yo, ¿me entienden? Quería ser escandinava, pero no sucedió, chicos. En cambio, la organización puede elegir esos condimentos. Miren qué importante. No, cállate que igual ya se puede, Gaby, pero ese es otro discurso. Ya, Bueno, ese es otro tema. ese es Estoy otro hablando de mi tema. caso. Sí, ya ese es otro Adriana dice que tema. se perdió. Lo que estamos viendo es que de dónde nace el origen de la estructura. ¿Por qué dice que es una consecuencia de la estrategia? Porque en realidad nace del pensamiento estratégico. Cuando yo decido a dónde quiero ir y qué organización quiero ser, le tengo que definir una forma, una estructura para trabajarlo. ¿Sí? Entonces deviene de la estrategia, el diseño organizacional. Después eso va a dividir las tareas y las va a distribuir y las vamos a ver plasmadas en su gráfico más tradicional, que es el organigrama, que es el que a simple vista nos permite saber cómo está diseñada esa organización. Pero por eso se combinan estructura y estrategia, no pueden ir separadas. Ahí está Adriana. Ahí está, Adriana. Ahora sí, listo, segura, ¿no? Porque si no lo volvemos a hablar. Yo siempre les digo lo mismo, a veces, y Gabriela se suma a eso, yo hablo muy rápido, Gabriela también, les volvemos a decir, seguramente lo vamos a volver a decir rápido, pero lo volvemos a decir por ahí con otras palabras y lo pueden entender, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Seguras, ¿no? No se queden sin decirnos que lo volvemos a repetir. Primero porque nos gusta a las dos, a Gabriela y a mí nos gusta a las dos el tema, pero aparte porque realmente que es fundamental, realmente es apasionante si uno le gusta la organización, los que siempre les digo lo mismo, los que siguen administración, pero los que siguen contadores y después van a trabajar en organizaciones, en empresas, es lo mismo, pero entender esto les hace entender las estrategias. Y si yo no puedo entender cuando entro a una organización y ver los conflictos que tiene, si yo esto lo tengo claro, es muy fácil determinar por dónde están pasando los conflictos, porque por ahí hay un ajuste de estrategia que no se hizo, de estructura, o sea, la estrategia ya está cambiando, la cultura entonces de trabajo cambia, y la estructura todavía no se adaptó, ¿sí?
¿Se entiende? Entonces, por eso es que es importante entenderla. Y tratamos con Gabriela, con todos los temas, de llevarlos a lo que es la práctica, para que lo puedan ver fuera de lo que es el tema teórico solamente. El tema teórico no revierte mucha complicación, en realidad, ¿sí? La estructura sigue la estrategia, la cultura interviene, después es el huevo y la gallina, es cíclico, se hacen preguntas, y esto me indica lo que es la centralización, la descentralización, y después cómo es la forma de la organización. El tema es que puedan entender para qué me sirve esto. Porque si entienden para qué me sirve, después lo otro es cuestión de unir los puntos y después ser creativo en cómo se distribuyen las tareas y cómo puede ser el grado de departamentalización. Pero aparte hay una cuestión que Gabriela dijo, creo que pasó un poquitito por ahí y no se prestó mucha atención, pero Gabriela lo dijo, y es el tema de que hay extremos. Pero después nosotros, esto lo vemos, es tanta la dinámica, que después no hay una organización que es netamente una burocracia profesional o netamente una docracia. Hay un mix, por esto de que estamos hablando, que después el planeamiento tiene niveles, y así como tiene niveles el planeamiento, va a tener también niveles la exigencia que tengo yo de formalizar o no un trabajo. Entonces, por ahí en la cúpula no es tan centralizada, y después cuando yo estoy en los otros niveles necesito un poco más de descentralización, o necesito un poco más de centralización, o necesito un poco más de formalización en el trabajo en los otros niveles de la organización. Entonces, nunca va a ser al 100%, ni de un lado ni del otro, ni extremadamente orgánica ni extremadamente mecanicista. Siempre va a haber híbridos, ¿sí? Ustedes, si logramos entender los conceptos, esto que dice Marcela es así, porque repetir qué es estructura es fácil, me aprendo 5 renglones y podría dar el concepto de estructura. Ahora el tema es entender en dónde está la estructura de la organización, porque como ustedes son futuros profesionales de ciencias económicas, yo espero que les suceda, por ejemplo, lo que me sucede a mí, yo cuando entro a una organización, sea que voy a una entrevista, sea que me convocan a una reunión, sea que participo voluntariamente de algún encuentro que se planifique, ustedes entran a un mundo y cada organización es un micromundo. Y es prácticamente una juguetería para mí, porque desde los carteles, desde cómo se visten las personas, todo son señales y formas y hacen a la estructura de esa organización. Entonces, si nosotros aprendemos esa lectura, que es una lectura entre líneas, diríamos, uno puede ver claramente cómo se diseñan, por qué se diseñan de esa manera. Y a veces, ¿por qué justamente, como bien dice Marcela, por qué seguimos estudiando las organizaciones? Porque están en permanente adaptación y siguen teniendo problemas. ¿Por qué ciencias económicas? ¿Por qué los licenciados o por qué los contadores? Porque las organizaciones requieren de ese expertise, porque permanentemente necesitan ajustes. Y a veces los ajustes son de este tipo. Como dijo por ahí, se plantea una nueva estrategia, estamos virando hacia un lugar y hay parte de la estructura que todavía responde a una vieja norma. Y eso puede hacer que un plan fracase. Puede ser que algo no esté dando el resultado previsto. Entonces, esa es la importancia de entender qué busco cuando busco la estructura de la organización. La idea es que ustedes a lo largo de la carrera puedan ver todas las partes que componen la organización y ver cómo se interrelacionan. En esta parte de la materia, por eso siempre digo, es muy dinámica, porque todo lo que vimos en Fayol y en TEI, todo lo que venimos y de sistemas, empieza a cobrar toda esta combinación cuando empezamos a ver con cada lupa una parte de la organización. Entonces ahí, por eso, cuando hablamos de la parte estructura, que se deviene de la estrategia y encontramos el plan, ahí decimos, bueno, no es siempre de una única forma, pero nosotros vamos a ver cuáles son las principales. No podemos dejar de saber esas, porque son el ABC. Si yo no sé el ABC, no puedo seguir hacia adelante. Entonces, por eso se combinan, sí, claro, se adaptan. Esto que dice Marce, no va a existir una única forma, ni va a ser ni de un extremo ni del otro. Se plantean esas formalidades porque nosotros tenemos que, entre un extremo y el otro, en el medio, identificar en qué lugar estamos posicionados en esa organización con esa estructura. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Ya después lo vamos a retomar a esto en la clase que viene, creo que ya en la clase que viene no, pero la otra, cuando veamos cultura, cómo se vincula. La clase de cultura, chicos, ese día explota todo, así, sí, tiramos fuegos artificiales. Ahí lo vamos a entender todo. Bueno, a ver. Y después les regalo mi libro. Bueno, a ver. Vamos.
Vamos, vamos. Ahí está. Bueno, esto ya estaba. Bueno, entonces, ahora, si esto lo entendieron, como dice Gabriela, bueno, ahora hay que saber si Karen levantó la mano, pero se equivocó seguramente porque directamente habla, sí, tal cual. Era manito. Bien, profe, bien. A ver, en función de esto, como decía Gaby, bueno, el ABC hay que saberlo. Bueno, según Nisberg, él determina, ya en el 98 había determinado, cuáles son las partes clave, ¿sí?, que componen una organización. Fíjense, el dibujito es este, ¿sí? Entonces, en función de esto, como nosotros podemos imaginarnos, eso lo imagino con este gráfico, imaginarnos la organización, está compuesta de esto, de una cumbre estratégica o ápice estratégico, ¿sí?, que fíjense que no es muy grande, porque son como si fueran los dueños de una organización, ¿sí? Los dueños en todo sentido, ¿sí? Sea porque es el cuerpo directivo, sea porque son los dueños, porque son los accionistas, ¿sí?, porque es una sola persona. Una línea media, ¿sí?, bastante afinada, que es donde tenemos los gerentes principales, que nosotros tenemos las decisiones, como decía Gabriela, con el planeamiento, acá se decide, acá se conforma, acá se tienen las ideas, de entonces, como tengo idea de cuál es la estrategia que estoy siguiendo, cómo voy a definir entonces cómo quiero ser, cuál va a ser la estructura a la cual yo voy a estar llegando, y la voy a estar planeando. Ya en la clase de cultura van a ver, como dice Gabriela, va a explotar, pero hay cuestiones que tienen que ver entonces cómo voy a definir yo la estructura, este esqueleto, en función de la estrategia que yo tengo, que tiene que ver también con la parte interna y externa de la organización, no solamente cómo me enfrento con el mercado, sino cómo quiero yo que se genere entonces una cultura determinada de trabajo para poder hacer frente a ese tipo de trabajos, ¿sí? Entonces, en función de eso voy a determinar también estratégicamente una estructura. Bien. Y después tengo lo que es el núcleo operativo. Este es bastante amplio, porque acá es donde se desarrollan todas las actividades clave de la organización, la venta, la compra, la administración, ¿sí? Entonces acá hay mucha gente trabajando que está dirigida por una línea media. Y obviamente acá, en función de cómo es la organización, el tamaño, ¿sí?, y los requerimientos, obviamente acá va a ser más grande, menos grande, van a haber otras líneas de control, otros pueden haber supervisores, directores, ¿sí? Y Misber habla que también tengo una parte, la que él llama tecnoestructura, ¿sí?, que tiene que ver con un departamento, varios departamentos o personas o normas, manuales, lo que sea que me va a estar ayudando de manera formal, ¿sí?, es una formalización, ¿sí?, que está haciendo al resto de la organización para que trabajen mejor, ¿sí?, como por ejemplo puede ser un departamento de sistemas, ¿sí?, que ayuda a todos de la misma manera, porque de alguna manera o brinda capacitaciones o está apoyando, ¿sí?, en la formalización del trabajo a la gente. Y por el otro lado tenemos lo que llama personal de apoyo, que sin ser esta cuestión de la formalización también ayuda a la organización a que se desarrolle mejor, pero desde otro lado, como puede ser, por ejemplo, una cafetería. O eso desde un lado. Pero puede ser también, por ejemplo, muchas asesorías, un asesor legal, un asesor de control de calidad, asesora a la dirección, como puede estar asesorando a los distintos departamentos, como digo yo, el control de calidad, que puede estar asesorando a producción y también puede estar asesorando a la gerencia, un estudio de abogados, ¿sí?, lo mismo a los contadores, muchas veces eso es personal de apoyo, que no forma parte de la actividad central de la organización. La actividad central de la organización son estas que nosotros dijimos que están en el núcleo operativo. ¿Sí? Profe, por ejemplo, en la facultad el personal de apoyo podría ser la cafetería, el buffet, El buffet puede ser la fotocopiadora, la fotocopiadora, claro. Sí, ¿sí? Que, a ver, en algún punto se tornan básicas para la organización, ¿sí? Se tornan básicas para la organización, pero no forman parte, o sea, si hoy la cafetería no está, ¿sí?, vos no vas a rendir de la misma manera, pero vos vas a seguir siendo estudiante y las clases se van a seguir dando. Pero no puede faltar el departamento técnico docente, que sería Bedelía, porque los docentes no pueden entrar, no pueden firmar, no pueden agarrar las actas, ¿sí? Ese forma parte de lo que es el núcleo operativo. Y sistemas, por ejemplo, que es la que sería la tecnoestructura, de alguna manera, y con todo esto que está pasando, me está formalizando el comportamiento, porque fue el que nos da las directivas para que se armen los classrooms, ¿sí? Entonces, está haciendo que todos trabajemos mejor, pero también hay una estrategia para que trabajemos mejor. Y me está formalizando de alguna manera el comportamiento, porque todos los docentes de las distintas cátedras, no solamente principios, están de alguna manera trabajando igual, bajo los mismos lineamientos. Te imaginas si cada cátedra, que fue lo que pasó en la UBA, arma el Classroom lo que quiero, una trabaja con el Classroom, otra trabaja con otro aula virtual, otro trabaja por mail mandando trabajos para que lean solamente, y bueno, vamos a funcionar.
pero no está siguiendo un objetivo claro que tiene la organización. ¿Sí? ¿Gaby? Sí, yo ahí les voy a dar el ejemplo futbolero, porque ahí se ve clarito. Por ejemplo, es importante que nosotros tengamos el equipo en una organización, en la institución deportiva, el equipo, el que va a salir a lograr el objetivo, que es de determinados campeonatos, etcétera, etcétera, porque tienen un objetivo también económico, pero por ejemplo, lo que sería la parte del cuerpo médico, que sería nuestro staff de apoyo, termina siendo clave dentro de ese grupo, ¿sí? Eso es lo que pasa con las actividades de apoyo dentro de la organización, que es lo que se define en este gráfico. Si bien nosotros tenemos algunas que van a ser indispensables, vamos a ver que hay otras que son esta parte, que ensamblan y que nos juntan, que va a hacer que cobre sentido ese plan, digamos, que deviene de lo que yo tenía como objetivo, pero lo traduzco en la estructura. Y en esa estructura, cómo toma cada uno su rol o su parte, ¿sí? Va a haber una parte que, como bien marcó Marcela, que va a estar en la parte superior, que va a tener que ver con la parte estratégica, pero todo lo que sea el staff va acompañando, ¿sí? ¿Se entiende? Yo igual después al final les voy a compartir un link que a los que les interese, que la página del Club Atlético Barcelona tiene muy bien claro en su página cuál es su plan estratégico y cómo se acompaña esa estructura, y cómo está definido el staff de apoyo. Ahí lo tiene descrito en esa página. Entonces ahí uno puede, digamos, ver en la práctica que esto que nosotros vemos va a cualquier organización, ¿sí? No pensemos únicamente en una que comercializa cosas o en una de servicios. Aplica a las entidades deportivas, y nosotros, para aprender, esto se los doy como consejo, busquen siempre algún caso referente, algún caso exitoso. ¿Por qué es así? ¿Qué hace de diferente del resto? Y entonces nosotros ahí, como tenemos el conocimiento y toda esta parte teórica, podemos entender qué es lo que aplicó cada organización y cada estructura para destacarse. ¿Sí? ¿Sí? Pense que de la estructura va a depender el éxito de la organización, ¿eh? No es un tema menor. ¿Sí, chicos? ¿Quiero manitos o quiero respuestas en el chat? Vamos. Ok, gracias. Buenísimo, gracias, bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces seguimos. Los varones están un poco dormidos hoy, y eso que Gabriela les pone ejemplos de fútbol. Nos vamos a ir nosotros cuando salga. Es verdad, no me aprovecho. Cuando salga todo esto nos vamos a ir nosotras. No me aprovecha, yo les puedo decir. Un partido de fútbol y ellos los van a dejar afuera. Sí, tal cual. Y nos vamos a ir todas nosotras solas. Bueno, entonces, seguimos. Una cuestión que quedan varias, ¿no? Pero algo que les cuento, que va de la mano de esto que nosotros veíamos de las formas que tiene la organización, así como tiene estas formas también, en función de estas formas que tengo, en función de la estrategia que yo voy a tener, por ejemplo, en costos o en innovación, va a ser el control que yo tengo. O sea, como esto de que dice cómo se coordina tiene que ver con el control, cómo controlo yo el trabajo. Acuérdense que en la primer filmina que nosotros dimos las estructuras son todas las formas en las que se determina cómo voy a trabajar las tareas, cómo las divido, ¿sí? Cómo las agrupo de manera homogénea, encuentro una forma homogénea o de criterio para poder agruparlas, y cómo se van a coordinar entre ellas, entre las del mismo departamento y las que tienen que ver con otros departamentos, que podemos llamar control. Entonces, ¿cómo se van a estar controlando estas tareas? Hay tres tipos fundamentales de formas en las que yo voy a poder controlar el trabajo dentro de las organizaciones. Uno se llama ajuste mutuo, otro se llama la supervisión directa, y otro tiene que ver con la estandarización. ¿Qué significa para ustedes, por ejemplo, si yo hablo de supervisión directa? ¿Qué interviene acá en la supervisión directa? Ya la palabra supervisión, ¿qué quiere decir? ¿Qué estamos haciendo qué cuando supervisamos? ¿Y quiénes intervienen o qué hay? Si estuviéramos en el presencial, estaríamos en el pizarrón y yo estaría anotando las palabras que ustedes me tiran y armamos una definición. ¿Qué controlando. Porque yo de la forma en la que tengo ahora la pantalla no leo. Controlo, exacto.
¿Quién controla? ¿Quién está controlando en esa... En esta palabra que dice supervisión directa. ¿Quién controla a quién? A ver. Está en la frase. Está fácil. ¿Controla a quién? El jefe controla o dueño a un empleado. Bien. Supervisión directa. Julieta decía, sí, bueno, exacto, la supervisión directa. Tengo una persona que controla a otra persona. Esto, sí, se puede dar en una estructura simple, por ejemplo, que en el dibujo que nosotros les mostramos recién, en este gráfico que determina Misberg, es donde tengo una cúpula, poquita línea media y muchos empleados después abajo. Entonces yo ahí voy a estar haciendo una supervisión directa, ¿sí? El jefe me va a estar controlando al subordinado y así sucesivamente, ¿sí? Esto es el trabajo, lo que se llama en una estructura simple, algo simple para poder estar controlando. Está muy departamentalizado o poco departamentalizado, pero está claro, ¿sí? Y el trabajo es lineal, ¿sí? Hay una línea jerárquica para responder. Entonces el control tiene una supervisión directa. Pero si yo hablo de un ajuste mutuo, ¿qué se les ocurre que puede llegar a ser? Tengo un jefe... Que los empleados también pueden... ¿Cómo? Que los empleados pueden opinar al respecto del control que tienen. Sí, exactamente. O sea, no se me ocurre que donde yo tengo un jefe, ¿sí? Y que le pido al empleado, ¿a vos qué te parece de cómo te controlo? ¿Lo hiciste bien o lo hiciste mal? Y no. Claro, más a la par. Trabaja a la par. Entonces esto, el ajuste mutuo se da más en lo que, ahora vamos a ver cómo se llaman adocracias, que no importa el nombre, ahora lo vamos a ver, pero tiene que ver con aquellas organizaciones en las cuales se trabajan por proyectos, se trabajan por programas, donde hay pares, donde hay colegas, donde tienen un mismo nivel jerárquico relativamente, entonces se están ajustando el trabajo. ¿A vos qué te parece, Gabriela? ¿Cómo estoy dando la clase? Bueno, Gabriela como par me hizo para que yo acá haría un comentario. Es un poco lo que ajustamos, hicimos un ajuste mutuo entre Gabriela y yo antes de empezar la clase. Mira, a mí, Marcela, me parece que tal cosa no quedó claro. ¿A vos qué te parece? Como, dale, lo hacemos así. Eso es un ajuste mutuo. Hay un trabajo para sacar adelante, pero en la dinámica del trabajo, los colegas, los pares, se ajustan entre ellos el trabajo, ¿sí? Esto se da, por ejemplo, en las adocracias, cuando se trabaja por proyectos. En cambio, la estandarización... Ahí Rocío pregunta si es más dinámico. En este concepto del ajuste mutuo hay un ida y vuelta que hace que sea más dinámico. Y ella pregunta con un líder. En realidad, el ajuste mutuo, lo que estábamos explicando, ¿no? Somos pares, trabajamos, opinamos y ajustamos. En el otro, en la supervisión directa, sí, tengo alguien que supervisa o que tiene un liderazgo sobre otro. Sí, esa es la diferencia. Después igual lo vamos a ir viendo porque en la supervisión directa, Gaby, ustedes hablaron de líder. Bueno, a ver, en la supervisión directa me voy a ir, no porque no tenga que ver, porque después lo vamos a analizar, pero al principio Julieta o Karen, no me acuerdo, me parece que fue Julieta, dijo, tiene que ver con las líneas formales, lo que estamos viendo en la estructura. Sí, en realidad lo que vemos con la estructura son las líneas formales, que no quiere decir que no existan las informales. Hay un gráfico que les deja la profesora que armó el Power escrito, que no es nuestra voz, donde les muestra lo estándar de considerar la estructura dentro de lo que son las líneas formales, pero lo que también sucede que son las informales. Que hay un ejemplo muy claro que yo les voy a dar en la clase que viene con cultura, porque hace lo que son las estructuras, incluyendo lo que es el pensamiento de la estructura informal, que no es el caso. Pero en lo que es la estructura, es cierto que esto del por qué, no sé quién te preguntó, Gaby, dijo líder, hablamos de jefes, es cierto que cobra un liderazgo, si después le damos el carácter de líder, ¿sí? Y está en la supervisión directa. Y en el ajuste mutuo, no sé quién preguntó ni a dónde se refería la pregunta con el tema de los líderes, pero si vos lo decís, porque nosotras hablamos de un trabajo por proyectos, hay un liderazgo que siempre existe, pero posiblemente no en el trabajo que estamos haciendo. Posiblemente tanto Gabriela como yo estemos respondiendo algo, ¿sí? Pero en el trabajo concreto del proyecto, ¿sí? Si bien nosotras nos podemos respetar, va a haber cuestiones en las cuales yo le respeto a ellos que no se llama liderazgo, se llama, o por ahí sí, que tiene que ver con el conocimiento, áreas en las cuales ella tiene más conocimiento que yo y ella me va a respetar a mí áreas en las que por ahí yo tengo más conocimiento. Pero no es que se reconozca un liderazgo en el ajuste mutuo, ¿sí? Lo que no quiere decir que no haya equipos a los cuales uno después responda, por supuesto. ¿Se entendió?
Sí, recuerden que en estructura entonces hablamos de lo formal y por ahora estamos hablando de jefes y de equipos de trabajo dentro de esa estructura. Después cuando veamos el tema del liderazgo, ahí vamos a ir en esas diferencias que hacen puntualmente. Pero acá tenemos que haber jefe y que son equipos de trabajo, ¿sí? Que responden a esa estructura. Que después ya ahora cuando vemos cultura está Ahí se liderazgo, así que que sí. ya ya llegamos. Que te doy comprendido. Sí, y Gaby, Marce, medio se te corta. Pero bueno, pero quedó. Y entonces vamos a lo que es la estandarización. Cuando digo estándar, sí, estás medio cortada. Estándar. ¿A qué se les ocurre entonces estándar? ¿Es como la supervisión directa, que de alguna manera tiene una cierta dinámica? ¿Es como el ajuste mutuo o estándar? ¿Qué significa? Ahí volviste, Gaby. ¿Repetitivo? Sí, me quedé congelada yo. Claro, exacto, que es muy repetitivo, que dentro de todo tiene que ser igual. Entonces, cuando está estandarizado, quiere decir que yo tengo ciertas actividades que necesito que por el tipo de actividad que desarrollo, el producto, ¿sí?, que yo estoy manejando, necesito que sea siempre igual. Entonces voy a tener distintos tipos de estandarización. Depende del producto, por ejemplo, McDonald's. No importa, aunque tenga procesos, lo que me está importando no es tanto el proceso, sino que en realidad el producto sea siempre igual en la boca de expendio donde yo la tengo, donde sale el producto que sea igual. ¿Sí? Está estandarizado el producto es siempre igual. Después tengo aquellos en los que a mí lo que me interesa, más allá del producto, es que el proceso sea igual. Yo no puedo, como las automotrices, el proceso tiene que ser siempre igual. Y después está estandarizada la destreza cuando tiene que ver con otro tipo de protocolos, como por ejemplo el que tienen los médicos o los docentes en las universidades. ¿Sí? Y dentro de estandarización vamos a encontrar que va por organización, pero después también hay otras normativas que, por ejemplo, ustedes van a leer en algún producto o alguna etiqueta, como las normas ISO, ¿sí? Entonces hay una normativa a la que responder que estandariza y que hace cumplir, y que hay empresas que adhieren a eso. En algunos tienen muy que ver específico con la producción, con niveles de calidad y otros, o sea que la estandarización puede tener estas diferencias, a veces de proceso, a veces de producto, ¿se entiende? Que no es que siempre es todo igual, depende de lo que yo estoy estandarizando, ¿sí? ¿Sí? Lo importante de entender esto es que si vamos a la primer filmina que nosotros les pasamos, ya entendieron entonces que tiene que ver con que se distribuyen las tareas, que tengo que encontrar cómo agruparlas de manera homogénea con algún tipo de criterio, y que las tengo que controlar, que sería la coordinación entre ellas. Las formas son estas formas distintas que todos vimos, ¿sí? Después todo esto que puede parecer complejo, es lo que decía Gabriela, cuando uno entra a una organización enseguida lo percibe a esto, porque va de la mano de todo, va de la mano de la estrategia, el mercado al que apunta, que eso yo ya lo sé cuando voy a la organización, y a la cultura que tenga de trabajo, ¿sí? Entonces cuando uno entra percibe estas cuestiones y entiende por dónde están pasando las situaciones, ¿sí? Entonces esto tiene mucha información, pero después para determinar ¿qué tipo de estructura estoy hablando? Es un mix de cada una de estas cuestiones que nosotros les fuimos mencionando. Misber habla de algún tipo de estructura, ¿sí? Algunas, ¿no? Que son las tradicionales. Entonces, él menciona estas 5, que son la estructura simple, la burocracia mecánica, la profesional, la forma divisional y la adocracia. ¿Sí? Cada una va a tener ciertas características particulares que hacen a esto, que nosotros lo fuimos viendo con esto que ustedes vieron hasta recién. Ahora, si juntamos todo esto, los factores situacionales, los parámetros de diseño, estas preguntas clave que nosotros hacíamos, y cómo son las formas, vamos a encontrar esto. O sea, cada una de esas respuestas a esas preguntas que nosotros vimos, me va a decir cada una de estas formas en particular. Entonces tengo una estructura simple, que es una estructura simple. Si yo encuentro que tiene, ven por la forma que tiene, es básicamente como el primer grafiquito que habla Misber de cómo es la forma de una empresa. Sí, entonces, a ver, se va a estar controlando con un jefe que controla a un empleado. Está centralizado, que quiere decir que tengo un dueño, alguien donde se toman las decisiones, está en la cumbre estratégica. Está centralizada, quiere decir que
es una organización donde hay una parte donde se reconoce claramente, donde se toman las decisiones, ¿sí? Entonces va a ser una estructura no tan, un poquitito dinámica, medio flexible, ¿sí? Y aparte joven, pequeña, el ambiente donde se desarrolla es dinámico, es simple, es una estructura simple. Esto que no hay que saberlo de memoria, ni que hoy me van a entender todo lo que estoy diciendo, estas 4 preguntas que yo estoy haciendo, un mecanismo coordinador, que sería cómo es el control, la parte clave de la organización, que era el gráfico ese que nosotros vimos, a ver si es la cumbre estratégica, la línea media, el núcleo operativo, o algunas de las 2 partes que tenía el staff o la tecnoestructura. ¿Cuáles son los parámetros de diseño? Que eran estas preguntas clave que hicimos al principio, ¿sí? Y estos factores situacionales que tienen que ver con variables externas por ahí. Si yo me hago estos 4 parámetros, me hago un cuadrito, una tabla, y le voy respondiendo cada una de estas cosas, me va a decir una estructura distinta a la cual me refiero, ¿sí? No hay que saberlo de memoria, hay que saber entenderlo después. Y todo tiene una lógica, porque si yo paso y me voy a una burocracia, ¿sí? Que es donde es una empresa más grande, fíjense el dibujo, es una empresa grande, tiene la tecnoestructura, porque está muy formalizada, ¿sí? Ya desde el momento en que yo te estoy diciendo que tiene mucha formalización del comportamiento, como les hice yo el chiste recién. ¿Quién era el pirucho que decía eso? Max Weber. ¿Y Max Weber sobre qué trabajaba? Sobre la burocracia. ¿Por qué hablamos de la burocracia? Porque tiene estandarización del comportamiento, porque tiene muchos líneas que tenía muchos jefes, ¿sí? Bueno, perdón, no muchos jefes, sino mucho control, ¿sí? Con una línea jerárquica bastante marcada para el control. Bueno, ¿sí? Entonces hablamos de una burocracia mecánica. Si por el contrario tengo algo donde el poder lo tienen, por ejemplo, como los docentes que son las universidades, ¿dónde tengo entonces la parte más importante? ¿Cuál es? ¿Es la línea media? ¿Está centralizado en la toma de decisiones en el dueño? ¿O lo más importante entonces son los docentes en una facultad? Quedaron en silencio. En una facultad todo. Serían siempre los docentes, profe. Los docentes, creo que esa fue Paula, ¿no? No, son los docentes, porque si el decano, el profesor Gabriel, no viene hoy, ¿ustedes tienen clase? No como docente, como decano, hoy no participa de la clase. ¿Ustedes están teniendo clase? Sí. ¿Y si Gabriel y yo no venimos? No. Entonces, la parte clave, lo que se llama la parte clave, es el núcleo operativo. Entonces ahí hay una burocracia, porque es una estructura grande, es pesada, el ambiente es complejo, pero la parte más importante son los docentes, entonces se llama burocracia profesional. Y entonces tiene otras características, que después las estudian, y si las leen y le prestan atención, entonces van a decir, mecanismo coordinado, espera, la parte, claro, los más importantes son los docentes, entonces, ¿qué es lo que está estandarizado? La destreza, ¿qué quiere decir entonces estandarización de destrezas? Que los docentes tenemos una cierta capacitación en lo que nosotros estamos haciendo, que es igual, en este caso estamos de económica, somos todos los que no son contadores, son licenciados, bueno, cada uno su expertise, los que dan derecho, qué sé yo, pero tienen una expertise y una estandarización en cuanto a que son docentes, a la función docente. ¿Sí? No puedo tener está bien, Gaby, yo la verdad que te adoro, te admiro que les des el ejemplo de los futboleros, pero un jugador de fútbol será muy bueno para esto, pero la estandarización que yo tengo tiene que ver con la destreza. En este caso, un deportista, no, a menos que tenga una carrera docente, no me sirve para acá. Yo tengo estandarizadas las destrezas de la función docente, ¿sí? Eso es lo que es fuerte para mí, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la parte más importante de la organización? Acá abajo, ¿sí? Y ahí yo hago una pregunta que siempre colapsan. Me pregunto, ¿yo tengo una burocracia profesional únicamente si tengo personas recibidas con título universitario? O sea, ¿una burocracia profesional la hace el título universitario? Y Paulita se sonríe. Me gusta esa sonrisa pícara que pone. A ver, quiero saber qué piensan. Sí, ¿por qué no? ¿Es condición necesaria? ¿Únicamente voy a tener una burocracia profesional si tengo personas que tengan título universitario? Para ejercer lo va a tener que tener, o sea, va a necesitar un título universitario.
pero por ahí para compartir conocimientos creo que no. Entonces, Bien. no sabría Entonces, bien. profesional, ¿es igual a título universitario? No. Bien, es importante saberlo, porque a veces confundimos y decimos, no, bueno, voy a una organización y todos tienen título y las cosas no funcionan. ¿Sí? Porque profesional, lo que hace la diferencia entre profesional es el método. Ahí por eso está bien puesto, está hablando de destreza y conocimiento. La profesionalización es método, destreza, conocimiento, que no es igual a título universitario. El título universitario es un aval de un conocimiento de una institución que yo tengo, pero muchas veces vamos a encontrar profesionales trabajando en organizaciones y esos profesionales no hacen que esa organización sea una burocracia profesional. Ojo con eso, ¿sí? No es lo mismo. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos al principio del cuatrimestre, vimos pymes? Y en las etapas, cuando esta aclaración la hacemos, cuando decimos que pasa de la expansión a la profesionalización, no quiere decir tomar profesionales, sino personal idóneo para realizar la tarea. No quiere decir que una pyme sea una burocracia profesional, no. Estoy diciendo, estoy avalando lo que Gabriela dice en cuanto a que este criterio del profesional tiene que ver con que sea idóneo para la tarea, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, es cierto, sí, los ejemplos más claros son los médicos y los docentes, ¿sí? Porque ahí es donde se entiende bien, pero no necesariamente, es cierto eso, ¿sí? ¿Mm? Claro, lo que nosotros tenemos que pensar, para entenderlo, es, por ejemplo, no siempre existieron universidades de todas las disciplinas que existimos hoy. Y el ejemplo más claro, sin desmerecer la profesión, no hay nada personal, por ejemplo, tiene que ver con los periodistas. Si ustedes vieran la cantidad de personas en el medio que trabajan de periodistas y no tienen título habilitante de periodistas, ¿sí? Sino que han sido idóneos o han construido su carrera desde lo que tiene que ver con la destreza y el conocimiento. Después vino toda una camada nueva de esta carrera, periodismo deportivo, ¿sí? Pero ese es un ejemplo, ¿sí? Que no siempre la profesionalización tiene que ver porque tengo un título que me habilita esa profesión. La organización se convierte en una burocracia profesional cuando está construida que confían en su estructura desde la destreza y el conocimiento, desde que soy idóneo para desarrollar esa tarea, ¿sí? Obviamente, en las burocracias, por la característica que ya vimos, que Weber quería preverlo todo, escribirlo y describirlo, es requisito además, es requisito. Si no accedo al conocimiento, por esto y por esto y por esto, no voy a poder acceder a tal lugar. Pero eso ocurre en las burocracias, ¿sí? Nosotros recordemos que las organizaciones, como dije, teníamos tantas estructuras como organizaciones. Tenemos estos grandes pilares que venimos hablando, una estructura simple, una estructura burocrática profesional, mecánica, pero va a tener esas diferencias. Se los menciono porque esta suele ser una pregunta recurrente. Seguro cuando vean el material quizás lo vuelvan a consultar, pero no se queden con la duda. Está. Y después, bueno, les dábamos este ejemplo como para que vean esto. No voy a ahondar porque después hago muy largo lo que estoy hablando, lo digo para mí misma y yo esto ya lo sé. El tema es, estos parámetros, piénsenlos porque a la respuesta que le den a cada uno de estos parámetros les va a disparar una estructura diferente, ¿sí? Y que es muy interesante si le prestan atención, igual que planeamiento, como técnica es una cosa y se puede entender. Me la puedo aprender de memoria y yo la entendí. El tema es llevarlo a la práctica, el valor que cobra, y aparte no cobra solo valor en la organización, sino en mí mismo, y lo mismo la estructura. Si lo veo como solamente un pedacito aparte de una cosa más que tengo que estudiar de la organización, está bien, el que le interese así está bárbaro, pero la verdad, no sé si me lleva mucho, y por eso se torna esta parte sobre todo un poco medio complejo, ¿no? Porque parece que me tengo que aprender muchas cosas. Si en cambio le doy un sentido a la organización y a la dinámica que tiene con el mercado, con las cuestiones, me sale solo esto, ¿sí? Pero bueno, hay que repartirse el material por ahí en el escritorio e ir haciendo, ¿no? Como un juego de flechas a dónde va cada cosa y me termina cerrando. Así que no vamos a ahondar más en esto porque creo que quedó claro la forma, la de que hay que entender el juego de estos parámetros para que me conformen un tipo de estructura distinta. Hablamos con Gabriela hoy
como para decirles algunas que son las más modernas, ¿no? Las contemporáneas, que hacen a otros nombres de estructuras, pero que tienen que ver con algunas tienen que ver con las estructuras básicas que nosotros teníamos, ¿sí? Como por ejemplo una estructura matricial, que habla de distinta especialidad en los departamentos, que se desprende de la forma divisional. Una forma divisional era aquella que tiene, justo esa no se las mostré, pero que tiene muchas casas matrices que se reparten. Hay acá, que lo veíamos en redundancia por partes, que lo vimos en sistemas, ¿sí? Cuando tiene muchas partes iguales. Entonces se va a repetir muchas veces un mismo gerente comercial, un mismo gerente general, ¿sí? Porque hay muchas partes iguales, como las grandes empresas que tienen estandarización por productos, como McDonald's, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en función de eso, con Gabriela decíamos, bueno, dentro de una de las contemporáneas, lo que se desprende por la forma de trabajo mismo, los proyectos, tiene que ver con la estructura matricial. Después vamos a encontrar que de las adocracias, que tienen que ver con este ajuste mutuo, lo que ustedes veían de los profesionales o los colegas que trabajan entre sí, otras contemporáneas que se desprenden mismo de lo que es una adocracia, que es cuando trabajan, son muy flexibles, muy dinámicas, se trabajan por equipos, se trabajan por proyectos, ¿sí? Eso hace a este ajuste mutuo, a que los mercados son dinámicos, son complejos, ¿sí? Complejos en cuanto a las respuestas que uno tiene que dar, como decía Gabriela. Hablaba de los profesionales, bueno, el ambiente complejo tiene que ver con esto, las respuestas, ¿sí? O el ambiente en donde se está desarrollando, los requerimientos son un poco más complejos. Y estas últimas que tienen que ver con las estructuras en red y las estructuras virtuales, ¿sí? Estas alianzas virtuales que se dan. Préstenle atención, como les digo, por una cuestión de no agotarlos en muchas palabras. Si quieren me hacen alguna pregunta, pero si no, tienen que ver con todas estas nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos y las nuevas alianzas que se vienen generando en torno a lo virtual, ¿sí? Y a estas organizaciones en red también, cómo van trabajando por ahí por proyectos, trabajan en común, que no deja de ser otra cuestión. Que es esto, es un proyecto, por ahí estoy encarando la respuesta de un proyecto sobre una empresa, no sé, qué sé yo, una azucarera, entonces por ahí tengo que trabajar con algún ingeniero agrónomo, y después esa estructura a mí ya no me sirve, porque un ingeniero agrónomo no me sirve para la respuesta que yo tenía que estar dando para responder a un cierto proyecto en particular, que por ahí podía llegar a ser la aplicación de un software en particular de diseño, que yo estaba diseñando. Y entonces yo ya después para el próximo proyecto, yo esa red ya no la tengo más conformada. ¿Se entiende? Ustedes piensen que estas nuevas estructuras tienen que responder a contextos más dinámicos. Esto va a responder, digamos, estructura es un tema que sufrió muchos cambios en los últimos años, en los últimos 20 mínimo, que responde, ¿se acuerdan que al principio hablamos del contexto y cómo impactaba la sociedad del conocimiento, la globalización, las empresas a grande escala, los negocios en forma internacional, hacen que se requiera otro tipo de organización? Por eso, en pos de responder a eso, pueden convivir incluso las estructuras. Yo puedo tener una estructura como la que vimos, con el organigrama, con todo, por ejemplo, si fuera una burocracia profesional, y podemos responder a algunos proyectos particulares justamente por esto, ¿no? Para atender estas necesidades. Así que ahí el ejemplo que dio Marcela del ingeniero agrónomo, tenemos que tener presente que las estructuras son interdisciplinarias y que entonces a veces para responder determinados objetivos necesitamos diferentes profesionales, ¿sí? A veces un ingeniero agrónomo puede ser necesario y condición necesaria para una parte del proyecto, pero no quiere decir que en todo lo que yo tenga de mi estructura. Por eso se habla de ese tipo de programas, por proyecto, por trébol, en red, ¿sí? Cuando escuchen el material, igualmente si hay dudas lo volvemos a conversar. Pero nosotros ya vimos, como les dije, el ABC. Si entendemos para qué nos servía la estructura, esto no va a ser tan complejo, ¿sí? Con las preguntas que tenemos, nos va a responder a qué tipo de estructura estamos hablando. Esto que decía Gaby de red y los colaborativos, fíjense, les muestro, déjenme que me saco esto, que no me moleste, les muestro, esto ya tiene unos años, me olvido de poner el año, las tendencias que se veían, tendencia, ¿qué es una tendencia?
algo que se prevé que puede suceder. Hay estudios que me dicen que en función de las cosas que hoy están pasando, mañana tendrían que suceder, ¿sí? Me están marcando un horizonte, un camino, algo que va a pasar. Bueno, que pueden ser reales o no. Bueno, fíjense, en materia organizativa, según un estudio que se hizo en 800 empleados y dirigentes, bueno, italianos y extranjeros, fíjense lo que pasaba. ¿Ustedes qué generación son? Millennials, ¿sí? Entonces, a todo esto, a toda la forma... Para nadie respondió. Ustedes saben que son millennials, ¿no? ¿Saben por qué son millennials? No, dice. Esa pregunta, entonces quiero que me la respondan. No sé si son millennials o si son ya... ¿Cuántos años tienen? No quiero que me respondan ellos, que busquen por qué son millennials. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuántos años tienen? 20. No, entonces sí, no, están justito en el límite, están justo en el límite de millennials y ya la generación Z, pero en realidad... 19-20, dicen los chicos. Sí, tienen la tendencia del millennial, y bueno, y la Son Z... más millennials que centillennials. Sí, tal cual. Z, ¿cómo? Sí, la generación Z, como Sofi y como Cami, claro. Y bueno, y como ellos Cami. están... ¿A qué se basa eso? Qué interesante esa pregunta, por eso quería que me lo respondan para la próxima clase, para que Bueno, lo voy ¿qué a buscar ahora. significan estas generaciones? Porque esto es parte del rol del estudiante universitario. Como nosotros estamos en un contexto interrelacionado, las generaciones y las características hacen a las formas que tenemos nosotros. Así que busquen por qué ustedes son millennials, centillennials y me cuentan la clase que viene. Millennials son nacidos entre 1982 y 1994, así que nosotros no entramos. Exacto. Eso está, por eso digo que están justo en el límite, porque en realidad es hasta el 2000 más o menos, habían hecho hasta el 2000. Exacto. Sí, entonces están un poco como ahí, de todas maneras, ustedes... Igual busquen que una cosa es los años, pero lean las características de por qué se dice, y ahí van a comprender, porque es como la pyme, hay muchas formas de clasificar la generación. ¿Sí? Vieron que la mediana, la grande por los empleados. Bueno, las generaciones también. Entonces ahí cuando lo lean y veamos las características, que en definitiva esto que habla en este estudio de materia de organización y habla del comportamiento de esta generación, lo explica. Así que léanlo, así cuando ustedes dicen... Sí, léanlo y fíjense, y después se ubican ustedes en cuál es uno u otro. Exacto. Obviamente que está bastante más estudiados por ahí las características que tienen los millennials, más enfocado en lo que es la organización, porque ustedes fíjense, y hacia lo que es la estructura, no es que estamos contándoles cosas porque están aisladas y nos gusta hablar de todo, a pesar de que sí, pero porque sí tiene que ver a la estructura. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones, si alguien por ahí mencionó, y yo medio como que le hice seña a Gaby para que el tema de liderazgo lo vemos después, pero sí preguntaron del tema del liderazgo, aunque la clase de hoy tiene que ver con las líneas formales, pero ¿por qué hablo del tema del liderazgo? Y sí de la mano de lo formal, porque en función a cómo es que son las variables, en una de las primeras filminas, no la puedo ver de esta manera, bueno, no importa, en una de las primeras apps no era así, en una de las primeras, cuando mostramos qué son las variables que se tienen en cuenta, hablamos de los contextos, de los stakeholders, del mercado, ¿sí? Entonces, todo esto que tiene que ver con la generación, tiene que ver con los requerimientos y con la forma en la que después se van a comportar dentro de la organización. Y por eso lo vinculamos con el tema cultura. Entonces yo no puedo generar una estructura muy formalizada, muy jerárquica, ¿sí? Cuando la gente que voy a tener trabajando adentro de eso no lo va a soportar más de 3 semanas. Entonces las organizaciones están tendiendo a ser más horizontales, porque la generación que yo ya empiezo a tener como empleados son millennials, que tienen otras características. Nosotras, la generación de Gabriela, y Gabriela no, igual somos parte de la misma generación, tenemos una característica, una tendencia a lo que es la responsabilidad y un trabajo más estructurado, y una planificación de lo que necesitamos es un resguardo más formal, que nos va a llevar a trabajar de una manera determinada, distinta a la de ustedes. Así, hasta ahí llegamos porque no somos sociólogos, aunque es fascinante. Entonces, en función de eso y de ese tipo de empleados que yo empiezo a tener en la organización, las estructuras tienen que ir cambiando a más en red, más horizontales, ¿sí? Y fíjense, más colaborativa, más de ajuste mutuo que reclamaban ustedes. Entonces dice, la colaboración sobrepasa los límites del grupo de trabajo.
El 74% de estos 800 personas empleadas afirma este resultado, de que se va a trabajar más y se apoya más y están más cómodos en ambientes colaborativos. Y fíjense, de un 74 a un 84% se aumenta entre las respuestas cuando las respuestas son de millennials. Porque trabajan más, porque es la forma que se tiene. Por eso, todas estas variables hacen a después cómo tengo que pensar estratégicamente la organización. Las decisiones empiezan por eso decimos, la estructura ya no empieza a ser tan vertical, empieza a ser un poco más horizontal. Las decisiones se trasladan de la vértice. ¿Qué es el vértice? Las puntas, ¿sí? Donde están en las puntas, ¿sí? A las periferias, ¿sí? Se espera que las decisiones se descentralicen y sean tomadas a nivel de los equipos. Ahora, si prestaron atención a lo que nosotros dijimos, ¿cómo era que se ajustaban? Y me lo dijeron ustedes, ¿cómo se controlaban entre los equipos? Por ajuste mutuo, entre los mismos empleados. Entonces cobra sentido que van a estar hablando de que se sienten mejor en ambientes colaborativos. Si me siento mejor en ambiente colaborativo, es lógico que voy a pretender una descentralización y que me esté ajustando con mi par de trabajo. Y se achatan entonces las estructuras porque dejo de tener tantos jefes, ¿sí? Fíjense, las empresas... ¿Sí? Las empresas exitosas del futuro se van a basar en network de equipos con un fuerte nivel de autonomía y una estructura jerárquica, que es lo que les estoy explicando. Cada vez tenemos más acceso a la información, que es lo que nos está pasando ahora, más allá de la pandemia, ¿sí? Menos, ambientes menos burocráticos y más ágiles, es obvio, porque van a ser más innovativos, ¿sí? Smart working, lo que es el home office, el teletrabajo, que es lo que está sucediendo ahora, que ya se venía generando, pero bueno, ahora esto de la pandemia lo impulsó definitivamente, ¿sí? Bueno, esto es un poco más complejo, el focus, se entiende, después se los explico, tiene que ver con esto es un poco más, ¿sí? Pero se requiere la evaluación de performance, creo que no me acuerdo si lo veíamos con ustedes la clase pasada, pero tiene que ver, sí, con Gabriel, que decía, el hecho de tener el control dentro de lo que es el planeamiento, en el fondo sirve para motivar al empleado, ¿sí? Porque me siento bien de que van a estar midiendo mi desempeño siempre que tenga una respuesta positiva después, ¿no? O sea, si yo lo muestro, a dónde me lleva. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Seguros? Bueno, ahí estábamos compartiendo en el chat, les mandé, porque pueden buscar ahí artículos relacionados de revistas, de Millennials y el trabajo, y si buscan en Google Académico hay algunos PDF de algunas investigaciones que son bastante recientes, y ahí hablo un poco de las características, hay algunas que están buenas para compartir el significado. Pero está bueno que sepan por qué lo llaman generación y lo puedan entender con esto que hablan de las nuevas formas de el smart working y estas cuestiones, un poco para, cuando hablan de mí, en el caso de ustedes, yo ya no soy millennial, pero digo, cuando hablan de su generación, está bueno saber por qué pasa tal o cual cosa, ¿sí? ¿Qué características hacen a esa situación? Y que no tiene, y no tiene una connotación negativa para nada, ¿no? Al contrario. Para nada. Al contrario. Son características. Son características que espero, lo que está bueno es entenderlas porque los que estamos trabajando con personas, está bueno entenderlo porque obviamente si no estás, esto tiene que ver con la estructura también, o sea, siempre el mismo razonamiento. Voy a estar exigiendo una cosa que no tiene sentido, o sea, no voy a encontrar nunca esa respuesta, pero no porque no me la puedan dar, porque leemos la realidad de una manera diferente. Y vamos otra vez a la primer clase de todo, que la realidad es dinámica y no es siempre la misma. No es leída de la misma manera. Que convivimos en la organización, como en la sociedad, como nos encontramos en muchas instituciones. Entonces es importante entender cuál es la respuesta que le tenemos que dar a cada nuevo desafío que se presenta, porque ustedes como generación los podemos ver desde esta óptica del trabajo, esto que hablábamos del networking, por qué le exigimos, qué va a funcionar y qué no, y ustedes van a cumplir un montón de roles dentro de la sociedad, que van a hacer que se modifiquen las instituciones. ¿Sí? O sea, es muy interesante el tema, desde lo que estamos hablando, por ejemplo, el trabajo, que no va a tener mucho sentido, o no vamos a tener los resultados esperados si aplicamos lo mismo que veníamos aplicando para generaciones que tienen necesidades y responden a estímulos diferentes. ¿Sí? Eso es importante.
Bueno, hasta acá el tema de estructura, ¿les pareció? ¿Entendieron? ¿Fácil? ¿Muy difícil? ¿Estuvo bien? Sí, dice Julieta, Karen, que les puedo ver la carita. ¿El resto? ¿Alguna ¿El mensajito? resto, chicos? Bueno, Joaquín ¿Todo dice que bien, estuvo bien. Joaquín? Bien. ¿Quién más, chicos, Rocío pone estuvieron? manito. ¿Prestaron atención? Bien. Bueno, bien. Entonces, Gaby, ¿cómo estamos? ¿Tienen, ¿cómo se llama? ¿Algún ejercicio para hacer? Ahora de estructura, no sé si estaba subido ya el tema. Todavía no. Todavía no. El jueves vamos a trabajar en equipo seguramente. Vamos a hacer algún Tenemos que trabajo. habilitar y trabajar. Así que el jueves prepárense para trabajar en equipo, vamos a ver si hacemos algún organigrama que se presente para la cátedra y algún trabajo que tengamos nosotras, así que Sí, el jueves a el trabajar. tema también tenemos departamentalización, que es una parte de la estructura más específica, que sí está en material, así que bueno, nosotros después Y tendremos por que eso ver después veremos cómo lo cerrar trabajamos. con departamentalización y ensamblar con algún ejercicio para que los chicos lo puedan entender, porque lo que se corresponde con estructura y departamentalización es el organigrama, ¿sí? Que es, digamos, la representación gráfica Exacto, de todo Joaquín, lo que nosotros ahí estamos está, sí, hablando. sí, tal cual, Joaquín, el jueves en teoría tendríamos que ver organigrama porque, sí, buenísimo, sí, vamos a verlo porque seguramente, bueno, cuando veamos departamentalización, que bueno, lo vamos a tratar de ver, seguramente el material ya está bien, también le gusta. No, lo que tienen que hacer ahora es ver el material, ¿sí? Ver Lo el que material, está... chicos, igual seguramente si hay alguno de repaso de estructura, tenemos tiempo para hacerlo, o sea que no es necesario que lo hagan para el jueves, porque para el jueves lo que quiero es que se reserven para ver un poco de departamentalización, que es el criterio por medio del cual se agrupan de manera homogénea las tareas, punto. Tampoco le voy a dedicar mucho más tiempo. Claro, por eso es bueno que esta semana lean y vean el material que ya está subido, entonces ya departamentalización lo damos muy cortito y arrancamos con el organigrama para que se lleven el práctico. Porque el material que tienen subido está bien, está claro, ¿sí? El de estructuras es un poquito largo, pero está muy claro y responde al lineamiento que yo les estoy dando, es prácticamente lo mismo que mi material, así que eso lo van a poder leer y lo van a entender bien porque habla, digamos, la terminología es la misma, con la aclaración que hace Gabriela, por supuesto, al principio que hicimos, desde dónde surge la idea de la estructura, el de departamentalización también, así que si le quieren pegar una leidita está bien, porque también está en línea de lo que yo trabajo, las dos docentes que lo hicieron son las que trabajan conmigo, así que eso está claro, y así nosotros podemos hacer las actividades, que dice tal cual, Gaby, gracias, y así podemos cerrar un poquitito de explicar de lo que es la departamentalización para enfocarnos en hacer algún ejercicio de organigrama y algún trabajo que nosotros podamos ver de estructura que les puedo dejar aparte o no. Veremos en función de la dinámica. Pero bueno, vengan todos, háblenle a sus compañeros, pónganse las cámaras y nos separamos en equipos, ¿sí? ¿Ok? Chicos, ahí le respondo a Janine, o sea, el material es el que está subido al Classroom, ¿sí? Ese material es el que vamos a usar porque, como dijo Marcela, está hecho con las docentes que nosotros trabajamos, así que el material está acorde, está bien, ese es el material que tenemos que usar. Bueno, igual está siempre referenciado a los capítulos del libro, lo que también está detallado, pero bueno, con ese material nosotros ya estaríamos en condiciones, una vez que entendimos la parte conceptual, de armar los organigramas, que es lo que queremos hacer la clase próxima. Igual, ahora, en cuanto me deje, porque lleva un poquitito, porque saben que nuestras clases son más o menos de 2 horas, así que les subo la clase para los chicos que no pudieron estar, y les dejo igual siempre en novedades, y les dejo este Power por las dudas, pero prácticamente es lo mismo, prácticamente Sí. era mi material, No hay diferencia acá. que está un poco modificado el que tienen, pero bueno, se los dejo, ¿por qué? Por la sencilla razón de que el otro está con los audios, y este está como para que lo puedan manejar, así que en novedades les dejo el Power y la clase, y trabajen de adelantar entonces un poquitito con el otro videíto. Con la lectura. De departamentalización, y el capítulo que creo que es el 8, ¿es el 8 el de departamentalización? No sé qué versión del libro. El 9 de Chavenato, bueno, el 9 en el último de Chavenato, pero creo que con lo de Mercedes está claro, más lo que nosotros después les vamos a explicar, así que no sé,
no creo que sea mucho más complicado. Sí, esta semana viene fácil. Así que bueno, adelanten con eso y nos vemos el jueves, ¿les parece? Si no tienen alguna duda o alguna pregunta para hacer ahora. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Entonces nos vemos el jueves, ¿sí? Vengan con su parte artística, porque tenemos que armar las estructuras. Sí, por favor. Dijo que no hay arte en nuestra carrera, se equivocó. Y hagan una cosa, me mandan algunos temas que quieran que les ponga mientras con Gabriel hacemos nuestra reunión, los ponemos a ustedes en espera con algún tema. Pónganme algún tema que quieran, porque el otro día con Dangerous mucho no les gustó. La del Pirata del Caribe, esa me la habían reconocido. Para musicalizar nuestro inicio de clases. Claro, me mandan un tema y yo les pongo el tema. Me van mandando por mail o por novedades, empiezan a mandarme a ver qué tema les gustaría escuchar. Bueno, listo. Bueno, chicos, que tengan buena semana. Chao, chicos. Besos. Besos. Voy a desgrabar.